Estimados estudiantes, este día trabajaremos con el tema de las categorías gramaticales, un tema como se ha mencionado anteriormente es de gran envergadura y de mucha importancia para el desarrollo de los escritos académicos. Si bien es cierto, las categorías son consideradas como la clasificación de las palabras dentro de la estructura de un párrafo, también es importante tener en cuenta que no todas ellas son utilizadas dentro de la producción académica. Para el caso nuestro, que es de producción académica, solamente trabajaremos con 8 categorías. Como se ha mencionado anteriormente, las interjecciones son elementos extraoracionales y es preferible no trabajarlos para procesos académicos. Si bien es cierto, para procesos comunicativos son indispensables, para situaciones académicas no. La primera de las categorías que vamos a ver es el sustantivo. ¿Por qué es importante hablar de los sustantivos? Conocidos de manera muy popular, porque se ha trabajado de esa forma desde la primaria, como el nombre. Sin embargo, se debe al nombre de sustantivo, ya que de él provee la sustancia o bien el hecho de a quién nos referimos dentro de la estructura oracional. Cuando nosotros utilizamos un sustantivo, estamos nombrando la sustancia de algo. Esto va muy de la mano con las teorías de la comunicación y lingüísticas de las que se ha hablado anteriormente, ¿verdad? Autores como Pierre Giraud, autores como Noam Chomsky, hacen una alusión a la sustancia de aquello que nosotros estamos pronunciando. Recuerden que esto es lo que le provee de sentido y de significado a las palabras. Entonces, los sustantivos son esos, son las formas que tenemos de nombrar distintas cosas, situaciones, signos, lugares y otro tipo de situaciones que se van a presentar. ¿Para qué son utilizados los sustantivos dentro de los documentos académicos? Son utilizados para darle mayor fluidez. ¿Por qué? Porque es indispensable no caer en la repitencia de los mismos. Entonces, nosotros podemos utilizar sustantivos que son de tipo común o bien propios. Recuerden que estos sirven para nombrar. De tipo común sería, por ejemplo, decir las universidades de El Salvador. La palabra universidades es un sustantivo común. Tienen nuevas carreras. Mientras que si nosotros decimos la Universidad de Sonsonate, apertura nuevas carreras para este 2025, estamos refiriéndonos a una entidad con un nombre propio, porque estamos dándole sustancia o identificación a una institución en este caso. De igual manera, cuando nos referimos, por ejemplo, a los animales, es bien sabido que nosotros cuando hablamos de los animales, de pronto decimos el gato, el perro, el caballo, el burro, pero si nos vamos, por ejemplo, a ejemplos literarios que nos vamos a encontrar como Rocinante, que es el caballo que llevaba Don Quijote de la Mancha, o Platero, que es un nombre propio también, pero que es el nombre del burro del que nos habla Juan Ramón Jiménez en Platero y yo. Entonces, cada uno de ellos recibe un nombre que lo identifica, que provee la sustancia de lo que es. De ahí el nombre de sustantivo. Además de esto, y de evitar las repeticiones, permite la precisión y la objetividad, es decir, tener claro a qué ser, a qué institución, a qué cosa o a qué asunto nos estamos refiriendo cuando hablamos. El uso de los nombres es tan indispensable como el uso de los verbos dentro de la estructura oracional. No es un error que por eso cuando se nos empieza a enseñar el principio gramatical de la estructura gramatical, sean las primeras 2 palabras que nos enseñan a clasificar, el nombre y el verbo, ¿verdad? Entonces es importante. También permite que organicemos la información y que se puedan construir en algún momento los argumentos. Luego vienen los adjetivos. Los adjetivos son estas palabras que nosotros utilizamos para calificar, ¿verdad? Un adjetivo puede calificar o especificar alguna situación. La idea de un adjetivo es que nosotros identifiquemos cualidades del nombre.
Por eso es importante haber visto primero el sustantivo y luego pues ya poder nosotros utilizar los calificativos. Los adjetivos como tal no siempre van a ser calificativos, como estaba mencionando, también pueden ser especificativos. Pero ¿cuál es la idea de un adjetivo dentro de un documento? Es magnificar, minimizar o simple y sencillamente especificar las cualidades o características que tiene aquello que yo estoy explicando. En un documento académico en donde yo estoy tratando de identificar, por ejemplo, el lugar en donde voy a desarrollar mi investigación, me toca utilizar palabras que califiquen específicamente aquel lugar, que provean de características sobre la zona. Por ejemplo, es rural, es montañoso, hay mucho viento, hay muchas interrupciones, tiene una estructura inadecuada. Palabras como esas que lo que hacen es calificar al sustantivo o al nombre del que yo estoy hablando, permiten que la imaginación de nuestro lector o también la parte que tiene que ver con la identificación funcione mucho mejor, vuelve más atractivo el documento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no debemos hacer un abuso de los adjetivos. Los adjetivos, al igual que los adverbios, como veremos más adelante, no deben ser abusados. Muchas personas cuando se comunican, que también lo hemos mencionado en videos anteriores, cuando se comunican, hablan o escriben como hablan y no debe ser de esa manera. Hay que saber utilizar las palabras, toca ponerse a revisarlas un poco más, darles un poco más de estructura, verificar algunos errores que cuando veamos el tema de la redacción del párrafo, pues son muy comunes, pero que hay que tratar de evitarlos. Para eso es el trabajo exhaustivo de la creación del texto, porque no solamente nos sentamos y escribimos y lo primero que salió es lo que se da, sino que esto se somete a unos procesos bastante amplios de preescritura, de escritura y de posescritura, en donde yo me tomo la molestia de ir revisando lo que tengo que decir de esto. Ahora, los adjetivos tienen también como características, primero que califican o cualifican, es decir, hablan de las cualidades, destacan las cualidades positivas o negativas de cualquier situación, lugar, nombre que nosotros estemos utilizando, del sustantivo en sí mismo. También evita las repeticiones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a veces nosotros utilizamos palabras y recuerden que aquí es donde entran en juego las funciones connotativas, por ejemplo, de la comunicación, en donde usamos una palabra y decimos, la cosa es, esa palabra cosa, que hasta hay una forma de decir cosificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la utilizamos para un libro, una mesa, hasta para una persona de pronto, para una situación. Entonces, ese tipo de palabras que son tan ambiguas no deben utilizarse dentro de los textos. Para eso es que nosotros utilizamos distintos sustantivos, distintos adjetivos que cualifiquen la situación, que me permitan tener un vocabulario más amplio. Llevar también esto a la claridad y a la especificación, a la comprensión de lo que se está diciendo. Y por último, una diversificación del lenguaje, es decir, evitar la repitencia ante todo. La cantidad de adjetivos y de cualidades de las que se puede hablar son muchas. Hay que saber identificarlas y el esfuerzo creativo y de escritura debe ser grande para estos procesos. La siguiente categoría es la de los pronombres. La categoría de los pronombres es una categoría bastante amplia que sin embargo nosotros vamos a reducir al uso de los pronombres relativos. ¿Por qué no trabajamos pronombres personales? Recuerden que en documentos académicos nosotros no trabajamos con pronombres personales, solo utilizamos pronombres relativos que se van a la tercera persona o bien que hacen referencias a algunas cosas. Por ejemplo, los pronombres relativos se utilizan para sustituir algunas palabras, que en estos casos son sustantivos. También pueden llegar a sustituir algunos adjetivos o frases completas. El ejemplo que tenemos acá, recibimos la felicidad, compartimos la felicidad.
Cuando nosotros, en este caso, lo hemos dicho, hay una repetición de la felicidad y la felicidad. Si lo dijéramos de otra manera, podríamos expresarlo como recibimos la felicidad que compartimos. La palabra que está sustituyendo a la felicidad, es decir, al nombre propio que ya se ha utilizado, a esa cualidad que ya se ha mencionado anteriormente. Los relativos más comunes son estos que vamos a mencionar acá, que, quién, él, la, los, ¿verdad? Que no deben confundirse con los determinantes. Recuerden que en estos casos los relativos sustituyen a un nombre, a un adjetivo, a una frase, mientras que el determinante lo que hace es, como su nombre lo dice, determinar género y número de la palabra que le sigue, que bien puede ser un adjetivo o bien puede ser un sustantivo. Entonces no se deben confundir, a pesar de que sí pueden aparecer dentro de la estructura. Esto también se mira cuando vemos la clasificación de las tildes o las palabras que se tildan y no se tildan, que en este caso no se tildan, ¿verdad? Los pronombres relativos no se tildan, a diferencia de los personales como él, que sí va tildado, el relativo él no se tilda. Los verbos, este tema que a veces resulta tan difícil para muchas personas y que en la asignatura de gramática seguramente pues se desarrolla con mucha amplitud. Nosotros lo vemos como un repaso del tipo de palabra que lo que hace es dar a conocer acciones que se realizan. Acciones y al mismo tiempo procesos. Lo que hace un verbo es comunicarnos, acciones y procesos, de ahí la regularidad o la irregularidad del verbo, y de ahí también que sean verbos transitivos o intransitivos, si son acciones o son procesos. Hay que tener eso en cuenta siempre que se clasifica un verbo. Nuestro caso no es para identificación o clasificación del verbo, solamente es para entender que hay aspectos del verbo que son de vital importancia para el desarrollo de un documento académico. Fíjense ustedes que cuando nosotros escribimos, a veces proyectamos la forma en la que vamos a decir las cosas y usamos los verbos con una forma en la que tal vez no van a ser bien entendidos. Muchas personas utilizan muchos verbos, por ejemplo, en impersonal, y cuando entran a la faceta de la escritura con verbos en impersonal, a veces no se entiende qué es lo que realmente quieren lograr. De pronto utilizan los verbos, por ejemplo, en gerundio, ¿verdad? Y los gerundios siempre van a dar la idea de continuidad. Aparte que en algunos momentos, como ustedes bien lo saben, pueden llegar a confundirse con los adverbios. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Adverbios con verbos, como los gerundios pueden llegar a confundirse con los adverbios. Verbos que se encuentran conjugados en participio pueden llegar a confundirse con los adjetivos. Recuerden que la terminación de los participios son to, so, cho, ¿verdad? Entonces, cuando terminan de esa manera, los verbos pueden llegar a confundirse con alguna clase de adjetivo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el documento impreso, en esos casos estamos calificando el documento que ya fue impreso. Esa terminación, to, so, cho, ado, ido también, que son las otras dos terminaciones comunes del participio, pueden funcionar como adjetivos. Hay que saber identificar cuándo se está utilizando como verbo y cuándo se está utilizando como un adjetivo. En el caso de los gerundios, les decía de que se pueden confundir con los adverbios. Las terminaciones de los gerundios son ando, yendo, ¿verdad? Esta forma de ando, endo que tiene para finalizar, lo que hacen es dar a conocer la continuidad, ¿verdad? Está cantando, es decir, no ha parado de cantar, continúa en ese proceso. Ahí es donde nosotros vemos que los verbos no solamente dan a conocer acciones, sino procesos. A eso se refiere cuando lo utilizamos. Igual nos vamos a encontrar con la forma no personal del verbo, que puede ser el infinitivo, en donde los nombres
se confunden con esos verbos. Las terminaciones ar, ir. Por ejemplo, correr es saludable. En ese caso, la palabra correr está siendo utilizada como un sustantivo, no como un verbo, a pesar de que su estructura, por la forma que tiene, parece ser un verbo, pero se está utilizando con la intención de un sustantivo. Debemos tener mucho cuidado cuando los utilizamos, porque ahí viene la conjugación, las formas que toman, o lo que también vamos a mencionar en este momento, los tiempos verbales. Cómo se ha conjugado, si en pasado, si en presente, si en futuro. Para documentos académicos, cuando estamos en el proceso de anteproyecto, por ejemplo, los verbos y todo lo que vamos a hacer dentro del documento está declarado a futuro, ¿verdad? Se comprará, se conseguirá, se analizará, se verificará, todo es a futuro. Cuando ya nosotros hemos terminado el proceso de tesis y estamos redactando el documento final, por ejemplo, lo que nos vamos a encontrar es con verbos que hablan sobre se realizó, se verificó, se observó, se implementó o se ha implementado en todo caso. Entonces nos vamos a encontrar con ese tipo de estructuras. Hay que saber cómo utilizarlas y respetarlas. ¿Por qué? Porque de pronto si yo, por ejemplo, dejo mi anteproyecto que ha sido escrito, estaba precioso seguramente, y he utilizado los verbos en futuro y solamente aumento a ese documento los últimos capítulos de análisis, propuesta, conclusiones, cuando yo termino toda esa parte y se lo dejo a mi documento, si yo no reviso los otros verbos, unos me van a aparecer en pasado, otros van a aparecer en futuro y entonces hay una confusión y esto le roba estética a nuestro documento, además de la incoherencia que genera el uso de esa forma, ¿verdad? Los verbos dan estructuras argumentativas. ¿Por qué? Porque los verbos permiten que nosotros tengamos una identificación narrativa con lo que estamos diciendo. Las enumeraciones o bien las formas en prosa narrativa que queremos dar a conocer dentro de un texto también están verificadas por un verbo. Es el verbo el que sirve como un eje para aquello que yo estoy escribiendo, que yo doy a conocer a través de los textos. También sirven para evitar algunas repeticiones, ¿verdad? Y es de tener en cuenta siempre que el verbo tiene dos tipos de voz, la voz pasiva y la voz activa. Generalmente para documentos académicos y formales utilizamos solo la voz activa. La voz pasiva es más utilizada para procesos de escritura creativa. Los determinantes. Esta parte de la gramática, de las categorías gramaticales, implica que nosotros tengamos presente que cuando vamos a utilizar una palabra, llámese esta, sustantivo, nombre, adjetivo, los determinantes permiten que nosotros encontremos la coherencia que hay, o la coherencia que hay entre estas palabras y esta palabra que se antepone, porque los determinantes suelen anteponerse y pueden determinar el género y el número de aquello que estamos hablando. Es importante tener presente esto porque nosotros podemos utilizar las palabras para que quede bien claro y de pronto un determinante en un lugar equivocado o mal utilizado puede echar a perder todo lo que yo estoy tratando de decir. Por ejemplo, cuando nosotros decimos las personas o los estudiantes participaron en tal evento, ¿verdad? Lo mencionamos dentro del documento. Si yo coloco los estudiantes participaron, si me comí esa letra S pequeñita al final de la palabra, entonces yo dejé de poner el plural y tengo un plural como determinante. Hay discordancia en lo que estoy diciendo, no tiene sentido. De igual manera, si quiero combinar femeninos con masculinos o bien los tiempos, ¿verdad? También hay que saber utilizar los pronombres neutros, que no siempre son utilizados dentro de documentos académicos, sino más bien para clasificaciones dentro de algunas situaciones o campos de la ciencia que tienen más que ver con la parte de biología y otros temas.
Los determinantes permiten contextualizar y al mismo tiempo entrar a la precisión. Recuerden que hemos mencionado anteriormente que no deben confundirse con los pronombres relativos. Si bien es cierto, van a tener una escritura parecida, la, los, lo, el, que no se deberían de confundir con esto. ¿Por qué? Porque el pronombre sustituye a un nombre o bien a un adjetivo, mientras que el determinante solamente le da la línea de concordancia de género y número a las palabras subsiguientes. Evita las ambigüedades porque nos deja claridad en lo que vamos a decir. La coherencia y la fluidez siempre van a estar presentes dentro de lo que se está diciendo con esto, y también las repeticiones. Hay que tener muy presente que no deben repetirse mucho y no deben usarse en grandes cantidades. La repitencia de palabras dentro de un texto académico le roba presentación, elegancia y comprensión para nuestro lector. Si nosotros queremos que nuestro lector comprenda mejor aquello que estamos escribiendo, hay que tratar de evitar esas repitencias. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos el tema de los párrafos. Otro tema que es importante dentro de las categorías gramaticales es el tema de las conjunciones. Las conjunciones, que pueden ser coordinantes y subordinantes, fíjense de que pueden ser conocidas como marcadores textuales. Son conocidas como marcadores textuales, ¿verdad? También tienen la clasificación dentro de los procesos gramaticales de elementos cohesivos. ¿Por qué se utilizan de esta manera? Porque lo que hacen es dar a conocer la información, ya sea porque la introducen al inicio, en medio o al final de un párrafo. Hay que tener presente que en la estructura de los documentos nosotros utilizamos mucho estos elementos cohesivos, y por supuesto que las conjunciones siempre van a aparecer ahí. Las conjunciones tienen una clasificación que puede ser subordinada o bien puede ser coordinada. La forma en la que se presenten va a determinar esta idea. Recuerden que las conjunciones son elementos de enlace. Entonces, al ser un elemento de enlace, pueden introducir a otros, no tienen una vigencia por sí mismas, a menos que se utilicen ya con una intención específica, y esto implicaría el uso, por ejemplo, de signos de puntuación. Por ejemplo, cuando alguien dice "y", en ese aspecto está utilizando una conjunción que se vuelve una pregunta, que lo que está esperando es que se introduzca una información que contradiga seguramente lo que se está diciendo. Establecen relaciones lógicas. ¿Por qué hablamos de relaciones lógicas a través de las conjunciones? Porque lo que permiten es que las palabras se enlacen, tanto las que son de la parte del sustantivo o del sujeto y las que son del predicado, además de enlazar palabras en sí mismas. También nos llevan a la coherencia y a la fluidez, a repeticiones innecesarias y a la introducción y el desarrollo de argumentos. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos una estructura, si vamos a trabajar, por ejemplo, con algún tipo de teoría, nosotros decimos el autor y mencionamos el nombre del autor, expresa que esas palabras, expresa que son la introducción, expresa que es importante y ya damos la información, ¿verdad? Además, sugiere que bla, 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 decimos otra información y finalmente considera que, y ya, hemos dado una estructura de inicio, desarrollo y cierre, todo a través del uso de conjunciones. Entonces hay que tener muy presente que el uso de las conjunciones es importante. Acá aparecen algunas de las conjunciones que nosotros podemos utilizar, coordinantes. Coordinantes se conocen aquellas conjunciones que lo que hacen es unir proposiciones, es decir, son dos proposiciones distintas que se unen a través de la conjunción, ya sea para sumar, ya sea para comparar o ya sea para darnos a elegir entre ellas. Por ejemplo, utilizamos los jóvenes estudian y
trabajan. Hay dos proposiciones diferentes porque hay dos verbos distintos de acción que están conjugados dentro de una misma estructura oracional. Recuerden que las proposiciones son las estructuras que tienen sentido completo, pero que pueden formar parte de una oración, que se puede volver la oración principal. Las subordinantes, en este caso, son aquellas conjunciones que utilizamos dentro de una sola estructura oracional, es decir, que existe la oración principal y una proposición que se le subordina, es decir, que por sí misma no tendría sentido si la otra no existiera. Si, por ejemplo, decimos, te dejé sobre la mesa los libros que me prestaste, esa unión de la palabra que ha sido utilizada como una conjunción subordinante, no tendría sentido si yo digo me prestaste. No digo el qué, no he mencionado cuál es el préstamo que se me ha hecho, ni cuándo se hizo, ni por qué lo estoy diciendo. Entonces la oración principal es, he dejado sobre la mesa los libros y ahí va la subordinada que me prestaste. También vamos a encontrarnos nosotros que las subordinantes pueden llegar en algún momento a contradecir o bien a causar alguna situación, ¿verdad? No pude asistir al cine porque estaba lloviendo, por ejemplo. Entonces hay una causa por la que yo no pude asistir. O de pronto hay consecuencias, ¿verdad? Pueden ser consecutivas en algún momento si lo que están dando a conocer es una consecuencia. También están las adversativas, que son aquellas en las que nosotros contradecimos, ¿verdad? Todo quedó muy bonito, sin embargo, pudieron haber arreglado la mesa, qué sé yo. Algo que nosotros digamos, algo que lo que hace es anular lo que se ha dicho anteriormente. Bien, yo espero que hayamos tenido claridad respecto al tema de las categorías gramaticales. Como habrán notado, no trabajamos todas las categorías, sino todas las partes que nos interesan de ellas para redacción de documentos académicos. He dejado una serie de ejercicios que vamos a trabajar en equipos. Esto va a estar colgado dentro del aula virtual para que ustedes lo puedan encontrar. Así que sin ningún otro motivo ya de expresarme para ustedes, les agradezco mucho la atención y espero que cualquier duda pues puedan revisar otro tipo de documentación o bien abocarse a la información que ha sido colgada en su aula virtual. Gracias.